Tengo una experiencia en los grupos de oración. En el norte empezamos a trabajar un poco la Biblia, pero poniendo tareas. Pero nosotros somos como flojos para hacer tareas. Yo no sé cómo pasamos en la universidad, no entiendo, pero bueno. ¿O será que lo de Dios es como más regular? Porque lo otro lo hacíamos para el buche y para el bolsillo, eso sí es importante. Pero cuando es para la vida eterna, si usted le dice a una persona, mire, se quiere ganar 10.000 millones de pesos, la respuesta es, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar? Ya estoy listo. Usted le dice, se quiere ganar la vida eterna, mire, le hace este libro, ay qué oso, ¿no? ¿Qué? Sí, quién sabe, ¿no? Entonces, uno ve de verdad lo que hay en el fondo del corazón, ¿no? Todavía no hemos dado el salto de la tierra al cielo. Todavía tenemos harta tierra en el corazón. Es duro eso. Y no es fácil. Es que uno, mire, hablar de Dios no es tan difícil. Con un poco de buena memoria, se lee 20 libros o 30 y usted habla de Dios sin problemas. Pero vivir la experiencia de Dios, yo miro a veces, ustedes no porque están muy juiciosos, pero a veces vienen unos, sí, otros no, otros vienen 10 minutos, dan la vuelta y se van. Y uno dice, pero ¿qué es lo que les pasa? Claro, siempre habrá una disculpa, eso sí, ¿no? Porque a un colombiano que no le falte disculpa, ¿no? La cosa. Pero yo voy a darles una frase de mi abuelo, que marcó mi vida cuando entré en la vida espiritual, más que ningún discurso, más que un sermón. Y me decía un día, y él lo vivía, ¿no? Porque yo fue la experiencia de que él vivió eso. Decía, pureza de corazón, rectitud de intención. No estar a la defensiva todo el día o en el contraataque, ¿no? Porque eso en el fondo, ¿qué es? ¿Qué es? Orgullo que nace de un complejo de inferioridad. Es un orgullo que nace de un complejo de inferioridad. Uno dice, pero ¿esto qué es, no? Bueno, yo les tengo un tema que nos va a durar casi todo el año, pero es el Espíritu Santo. No, pero sí unos 6 meses. Ahora vamos a orar porque es un tema tan importante, ¿no? Tan importante que ustedes no se imaginan lo importante que es. Cómo es de importante lo del Espíritu Santo. Pero dentro de todo este tema vamos no solamente estudiando lo del Espíritu Santo y leyendo las citas bíblicas. Yo voy a preguntar en la próxima reunión, a ver cómo fue la cosa. Y vamos a aprender a orar, pero orar hacia adentro, no hacia afuera. Nosotros pues somos latinos y entonces orar hacia afuera es muy fácil porque hablamos todo el día. Entonces orar hacia afuera podemos echar un disco de 1 hora, así, tan. Pero entrar hacia adentro a buscar a Dios, tantas veces te busqué fuera de mí y estabas dentro de mí, dice San Agustín. Y encontrarse con Dios allá en el reino, en lo interior. Entonces yo puse una tarea, pero ahora sí voy a tomar la tarea. Cada semana la voy a preguntar. Uno por uno, vamos a ver. Vamos a leer este librito. Las moradas de Santa Teresa. Esta semana vinieron los padres monfortianos, el superior y el anterior superior, estuvieron aquí. Y Carlos le dijo que íbamos a leer las moradas y le dijo, ¿en qué morada va? Entonces Carlos dijo, uy, dijo, eso es como muy difícil, ¿no es cierto? Le dijo el superior de los monfortianos, dijo, sí. No, empezar a tener esa experiencia del amor de Dios. Es decir, encontrar a Dios y que Dios crezca dentro de mí. Mire, los yogas, en todas las religiones del mundo hay unas espiritualidades naturales que se portan con el cuerpo y con la psicología del hombre. Es una espiritualidad natural, sin Espíritu Santo.
Nosotros tenemos Espíritu Santo y cuando realmente lo encontramos y lo dejamos desarrollar dentro de nosotros, explota y nos va transformando en otra cosa. Esos son los santos. Esos son los santos. Uno sabe cómo San Vicente de Paúl escribió 30.000 cartas a puño y letra y hizo esa labor gigantesca que hizo. Era esa fuerza interior, ¿no es cierto? Que en la oración va encontrándose con Dios y va sintiendo. San Pedro Claver, cómo sale a bautizar 300.000 negros, cómo no duerme, cómo no come, cómo se mete dentro de esas galeras. Yo no resistiría una galera con gente que lleva 8 meses sin bañarse y haciendo sus necesidades dentro de la galera. Eso no lo resistiría nadie, leprosos, tuberculosos. ¿Y cómo sería la fuerza interior de ese hombre para hacer eso? Muy grande. Por eso Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Entonces, el tema tal vez más importante es el Espíritu Santo. En el Catecismo lo vamos a encontrar en el capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, de la 683. Yo tengo aquí un montón de citas bíblicas. Las moradas es encontrarse con Dios interiormente, cerrando la puerta, haciendo silencio. Para nosotros es muy difícil. Yo decía que no hay monjes trapenses colombianos, no hay. Es muy difícil, o camaldulenses, porque vivir uno en el silencio permanentemente, y aquí el deporte colombiano es la garlaera, debe ser muy complicado, esa vida interior. Había uno en la Trapa de Conches, un colombiano, un paisa, para colmo de males paisa, y duró como 3 años o 4. Ahora es sacerdote, está afuera, tiene un permiso para predicar. Es que tenía unos dones muy grandes. Pero es muy difícil para nosotros, para nuestro temperamento, el proceso de la santidad, que es ese encuentro profundo con Dios, en silencio, y buscarlo dentro de mí, ir matando al hombre viejo, ir cerrando la puerta. Dice el Evangelio, cierra la puerta. Y cerrar la puerta es quitar los ruidos del mundo, y los ruidos interiores quitarlos, las preocupaciones, las angustias, los miedos, hasta que llegan a una paz interior gigantesca. En la soledad está la liberación, dice el profeta Isaías. No es fácil, pero vamos a conocer un poco más sobre el Espíritu Santo y nos va a ayudar a conocer el reino de Dios que está dentro de mí. El reino de Dios está dentro de mí. O sea, Dios está dentro de mí, pero yo no lo he dejado salir, porque yo lo apago. Es tan fuerte mi yo, ¿no? Y mi ego es tan fuerte que no lo dejo hablar, que no lo dejo salir, que no lo dejo actuar. Y es por eso el Evangelio habla de una palabrita terrible, ¿no? Que se llama morir. Morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Entonces, dejar que Dios crezca dentro de mí, el Espíritu de Dios. Yo les voy a ir dando las fichas bíblicas, también les voy a ir dando las citas. Es bien interesante. Si alguna persona quiere, con un marcador, vean, nos quedó lo del Espíritu Santo de la charla pasada ahí. Si quiere con un marcador ir marcando ahí en el tablero las citas bíblicas, muy interesante porque empezamos a ver qué hace el Espíritu Santo. La diferencia entre nuestra religión, nuestra fe, el Evangelio y las otras religiones es que nosotros estamos equipados con Dios adentro, con el Espíritu Santo. Que a veces no se nos nota, pues sí, porque nuestro hombre viejo es tan fuerte que es muy difícil que se nos note, que haya en nosotros esa semejanza a Jesucristo. Ser cristiano no es ser bautizado, ser cristiano no es orar en lenguas tampoco, ni sanar enfermos. No, ser cristiano es tener los mismos sentimientos de Cristo, los mismos pensamientos de Cristo,
mismas actitudes de Cristo. Échenle una mirada a los modelos del siglo XX. Marta Robán, bueno, dejemos de última esa porque esa sí nos puede matar a todos. El Padre Pío, no, dejémoslo también más atrasito. El Padre Foucault, ese está más adelantico, ahora lo ponemos a ver qué pasó. Y la Madre Teresa, digamos lo que Dios nos propone, los que nos muestra Dios como santos, ¿no? Porque la meta del cristiano es ser santo, no hay otra meta, ¿no? El Padre Alberto Hurtado, también jesuita, uno de los últimos jesuitas santificados. A ver, empecemos por la Madre Teresa. A ver, la Madre Teresa es albanesa, es una monja que llega a la India en una comunidad de monjas muy elegantes, ¿no? Educan niñas de estrato 6, 5. Ella escribe y dice que ella siente un llamado dentro del llamado, que estuvo haciendo su labor ahí en el convento, pero que sintió un llamado dentro del llamado. Cada vez que iba a la capilla a orar, ella iba mucho al Santísimo, por eso en la regla de las monjas dejó siempre antes de salir a la calle 1 hora frente al Santísimo. A ver si nosotros hacemos un cuarto de hora por lo menos. Ni 1 hora habéis podido velar conmigo, dijo Jesús. Ni 1 hora, le dijo a los apóstoles. Entonces ella iba al Santísimo y sintió que la llamaban y la llamaban. Y pide permiso, porque es muy dócil, es muy de iglesia ella. ¿Sí? Y pide permiso de hacer la experiencia a la superiora de la comunidad y al obispo. Le dan el permiso. Lo primero es cambiarse el hábito, que era un hábito, pues bueno, como usan las hermanitas aquí en general, normal, de tela normal. Y se puso el vestido que se ponen los pobres de la India, un sarí muy barato, y ese fue el hábito de las religiosas de la Madre Teresa. Y busca la vocación de servir a los más pobres entre los pobres, no a los pobres, sino los más pobres entre los pobres. Y escoge esa ciudad de Calcuta, que es una de las ciudades más pobres del mundo. Decía una vez Luis Carlos Galán en Nueva Frontera, que estuvo en Calcuta y que de noche se tropezaba con los cadáveres de la gente que moría de hambre. Ustedes todavía no se han tropezado con un cadáver de alguien que se murió de hambre. Y que eso era usual, ¿no? Y normal. Y la Madre Teresa empieza a manejar la casta de los intocables. Los intocables son gente tan repugnante y tan que para los indios no les gusta, que no los pueden tocar. Por eso. Y ella empieza a manejarse con los intocables y le entregan un templo dedicado a la diosa Kali. Si fuera carismática, la Madre Teresa decía, me voy a contaminar allá. Uy, allá hacían cultos a la diosa Kali, allá no me puedo entrar yo. Y él fue el primer lugar donde entró, ¿no? Y empiezan las niñas de la aristocracia de la India a buscarla. Los jóvenes a veces buscan la radicalidad y niñas de Suecia, de Alemania, de Francia vienen a buscarla y empieza la comunidad a llenarse de aristócratas que se vuelven pobres en un ministerio terrible de la Madre Teresa. Termina con 4.500 monjas cuando ella muere y atienden 6 millones de pobres, pobres entre los pobres, pobres llenos de larvas, de gusanos botados en los suelos, enfermos de SIDA. Cuando el obispo de Los Ángeles le ofrece el palacio episcopal para ellas, y la película es muy impresionante verla botando los muebles, las lámparas y los tapetes por la ventana, y nosotros comprando, ¿no? Entonces la Madre Teresa decía, no, es que yo quiero el edificio, me sirve el edificio para tener los enfermos de SIDA, lo demás no me sirve. Me contaba el padre Remolina, cuando era rector de la Javeriana, un paisano mío muy inteligente y santanderiano, Remolacho le decíamos nosotros en el colegio, en Santander le ponen apodos a todo el mundo, ¿no?
Entonces, Remolina, filósofo graduado en Alemania, jesuita, pues con cultura, que un día la directora de proyectos sociales, que conoce todos los proyectos sociales de Colombia, una gran amiga mía, lo llevó a ver las monjitas de Madre Teresa en el centro. Entonces él le dijo, mira Florinda, cómprales una nevera, cómprales un tapete, unos muebles, una licuadora, todo, equipo, lavadora, todo, cómprales todo. Y me pasas el cheque ahí en la Javeriana, el rector de la Javeriana, y cómprales y les traes y yo lo firmo. El cheque, les trajeron todo. Florinda fue por allá al Éxito, a Carrefour, compró todo eso, equiparon ese convento con todo, muebles, camas, y las monjitas siempre se agachan y se sonríen, ¿no? Nada más. ¿Sí? Muy agradecidas las monjitas. Como a los 2 meses el padre Remolina le dijo a Florinda, vamos a conocer, vamos a ver cómo les fue con el equipamiento, con todo lo que les dimos allá, ¿no es cierto? Y llegaron allá y no había nada, habían regalado todo. Y estaban otra vez sentaditas en el suelo rezando, ¿sí? Y digo, igualita a nosotros, ¿no? ¿Cierto? Esa opción por la pobreza, esa opción del Evangelio. El padre Alberto Hurtado, el padre Alberto Hurtado era un jesuita muy elegante y muy pinchado de Chile, un hombre de 1,80, muy bien parecido, había estudiado en Roma, había estudiado en Lovaina, había estudiado en Bruselas, tenía más cartones que un tugurio, hablaba como 6 idiomas, jesuita completo, pues, ¿cierto? Equipado intelectualmente como los jesuitas, pues, bien equipado. El que menos habla 5 idiomas, ellos son, por eso han tenido esa fuerza en el mundo, ¿no? Y han generado unos santos maravillosos. Y el padre Alberto Hurtado se fue a darle un retiro a las señoras Pelimoradas de Santiago, retiro de San Ignacio. Y como él también era pelimorado, pues era elegante, jesuita, brillante, les dio un retiro a las señoras Pelimoradas. Y quería caminar, cuando terminó el retiro, alguien le dijo, lo llevo hasta al colegio, padre, donde él vivía. Dijo, no, quiero caminar. Era invierno en Chile y empezó a caminar y empezó a ver los mendigos en el invierno, en la calle, y empezó a pensar en toda la teología y todo el evangelio, el que vivía también, la comunidad muy bien acomodada, ¿no? Es una comunidad muy poderosa, muy rica, y empieza a ver la gente en las calles tirada, y empezó a conmoverse. Ese fue el mejor retiro espiritual que él hizo en su vida. Caminó como 20 cuadras y contempló más de 30 o 40 mendigos en la calle. Y llegó muy impactado, muy conmovido y muy conmocionado. Hay gente que tiene esa sensibilidad que el Espíritu Santo le da, ¿no? A veces somos duros, ¿no? Somos piedras. Y hubo un cambio radical. Él se dedicó a montar una organización para atender a todos los pobres de Santiago. Construían centenares de casas al final para los pobres. Y dicen que cuando el padre Hurtado salía en el invierno por las calles, se salía por la tarde y por la noche, regresaba sin abrigo, sin guantes, sin zapatos. Y así entraba al convento, ya se han acostumbrado a volverle a comprar el abrigo, los guantes y los zapatos otra vez, ¿sí? Y el saco, todo. Y el padre Hurtado lo canonizó en 1968 Juan Pablo, ¿qué? Él murió en el año 68 y lo canonizó después Juan Pablo II, muy rápidamente. Un hombre de mucha oración, de mucha entrega. Hizo, digamos, 1 minuto de Dios, pero multiplicado por 10, que en Chile es una institución impresionante lo que él alcanzó a hacer. Siguió dándole retiros a las señoras pelimoradas y sacándoles la plática, ¿no es cierto? Empezó a llevarlas a ver, a conocer. Un día trabajaba yo
con el padre Garavito allá, que subíamos al Lucero Alto, a lo más alto, donde la gente vive en cuevas y viven con el San Garavito, ¿no? El santo, el cura de los pobres en el sur, que le celebraba misas guacamayas a los comunistas y enterraba a los horreros. Se metía como en 8 parroquias y todos los curas lo llamaban el pirata, que se les metía a todos en el rancho, ¿no? Y a Garavito tenía un Volkswagen modelo 54, que era el único carro que en esas montañas no tocaban, porque en esas montañas no puede subir la policía. No puede, tiene que ser el ejército, la policía no puede. Y Garavito lo dejaba abierto el carro. Un día nos hizo construir en nosotros para allá, ¿qué fue? Una escuela, fue, Rocío. En una homilía estábamos nosotros ahí en San José Obrero y dijo, y los de Belén van a construir una escuela en la montaña. Y yo, ¿cómo? Sí, construir la escuela. El padre Garavito le alcanzaba para todas las cosas. El Volkswagen modelo 54, que la cuota inicial eran 5.000 pesos que valía el carro en la caja agraria, y una monja le dio la mitad de la cuota inicial porque no tenía para cuota inicial, ¿no? Y pagó, y le duró, bueno, esos escarabajos, pues, hasta que se murió. Y subíamos a la montaña, a mí me impresionaba mucho ver a este hombre en donde la gente vive en cuevas, donde uno quita una lata y mira una moto de 1000 centímetros, ¿y eso qué es? Y uno, pues las motos de los sicarios, claro, por allá arriba. Y un pistolero que loteaba allá arriba, ¿sí? Con una escopeta amenazaba a la gente y vendía el terreno que no era de él, ¿sí? Loteándolo. En la vida del inframundo, como dicen los economistas, que es la vida de los pobres más pobres, el único consuelo que tienen es encontrar un hombre de Dios como la Madre Teresa, como el Padre Hurtado, como el Padre Garavito. Nosotros trabajamos, ¿cuántos años con el Padre Garavito, Rocío? Como que, sí, allá en el sur, en San José Obrero. Además era invasor, había fundado parroquias, había construido el lote del sur. Voy echando reversa. Debe ser San José, contéstele porque… ¿Ah? Bueno, que un grupo de oración llaman desde el cielo, me imagino. Bueno, el padre Garavito. Charles de Foucauld, oficial del ejército francés, mujeriego, vagabundo, en la legión extranjera, era capitano, era un oficial, era de la aristocracia de París, de una familia rica, y le dio por irse para aventurero. Entonces las guerras con los tuaregs en el desierto y las cosas, y tuvo una experiencia muy fuerte en el desierto, y allá encontró a Dios, y cambió radicalmente. Es el fundador de los Hermanitos de Jesús. Murió mártir en el desierto. Su propia comunidad que había fundado le dijo que saliera y que volviera a Francia y no quiso, porque estaba muy amenazado por cristiano, ¿no? Y por hacer el bien, porque muchas veces matan a la gente por hacer el bien. Y nos dejó un legado espiritual impresionante, el padre Foucauld, el padre Charles de Foucauld, después de haber sido el gran oficial del ejército francés y vagabundo, mujeriego, todas las cosas. Todos los santos del siglo XX, ¿no es cierto? Son muchos, pero el padre Pío, al padre Pío, ¿quién no lo persiguió? Pues yo no he podido descubrir cardenales, obispos, su propia comunidad, sus amigos, sus hermanos, sus colegas, lo acusaron con el Papa, lo aislaron durante 2 o 3 años. ¿Por qué? Por envidia espiritual, porque tenía el don de conocimiento, veía dentro de las conciencias de las personas, porque estaba estigmatizado, entonces le hicieron juicio en Roma por estar estigmatizado. Afortunadamente, con los estigmatizados falsos en Bogotá los canonizan las señoras aquí, no hay ningún problema, ¿no? Eso no tienen problemas, los beatifican rápido en
en semanas. Hizo un hospital gigantesco, uno de los hospitales más grandes de Europa en pura fe. Lo defendieron solamente los laicos, hubo un laico que en un periódico lo defendía y otros laicos lo trasteaban de un lado para el otro. Que las calumnias que le dijeron fueron impresionantes, impresionantes, en la prensa, en el Vaticano, en todas partes. Yo no he visto una vida más atormentada por calumnias y persecuciones que la del Padre Pío. Estigmatizado, y llegaban miles de personas a San Giovanni Rotondo, tenía don de bilocación, donde tenía estigmas, tenía un montón de cosas impresionantes, y él trataba de ocultar esas cosas y no hablar de esas cosas. No se parecía mucho a nosotros los carismáticos, que siempre publicitamos todos los dones y los carismas, ¿no? Eso le tengo yo mucho miedo, mucho miedo. El Padre Pío dejó ese hospital gigantesco, además dejó una obra de pura fe, lo construyó uno de los hospitales más grandes de Europa y del mundo, y consiguió todos los médicos y el equipamiento y todas las cosas de allá. Muy especial. Lo juzgaron, lo mortificaron, le hicieron de todo. Y a uno cuando le echan por ahí una calumnia, que se retuerce y va y reclama y chilla y le da rabia y dura 8 días revolcándose de rabia porque le dijeron feo, le dijeron ladrón o le dijeron cualquier cosa. ¿Ves? Dios a veces sabe humillarnos, ¿no? Cuando nosotros seguimos como enaltecidos, entonces Dios es un pedagogo, con razón se le dice maestro, ¿no? Tremendo. Y a veces no hacemos la lectura de lo que nos está pasando, porque Dios quiere que bajemos la cabeza y nos cuesta tanto, tanto. El Padre Pío fue una vida, digamos que atormentada y alegre, porque además vivía como contento con lo que le hacían, ¿no? Vivió la bienaventuranza, cuando nos persigan, nos calumnien. Pero todo eso, ¿de dónde sale esa fuerza? De todo, del Padre Foucault, de todo, de la oración, de la vida interior. Viven todos como tan contentos, ¿verdad? Tan contentos. Y voy ahora sí con la que yo le tengo mucho miedo, Marta Robán, campesina, francesa, vivía en un pueblo que llamaba Châteauneuf-du-Gard, en Francia. A los 25 años empieza a enfermarse de las piernas y deja de caminar. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y le ofreció al Señor los ojos para que terminara la guerra y se quedó ciega. Empieza a quedar estigmatizada y a no comer más tarde y empieza a sufrir la pasión de Cristo todas las semanas. El jueves sentía la soledad de Jesús, el viernes sentía los dolores de Jesús, de la cruz, y sudaba sangre y no comía ni bebía. ¿De dónde salía la sangre? ¿De dónde salían los líquidos? Se le cerró la tráquea de aquí hasta aquí, completamente. El sábado iba al infierno. El infierno. Cada vez que empezaba la pasión, el Señor le pedía permiso de hacer la pasión. El Señor le dictó unas 20.000 páginas de revelaciones. Paralítica, ciega, sin comer, sin beber y sin dormir, 50 años. Estigmatizada. El domingo vivía la resurrección de Cristo y le daban la comunión y entraba en éxtasis y entraba en la felicidad del amor de Dios, y era tanto el gozo y tanta la felicidad y tanta la plenitud del amor que eso era como llenar el carro de gasolina para arrancar la otra semana, otra vez. Cuando le daban la hostia entraba en éxtasis, y para salir del éxtasis solamente por el director espiritual o por el obispo de la localidad, para que ustedes vean lo que es la obediencia y el respeto de Dios por su iglesia.
Solo le obedecía al director espiritual, el padre Finé, y al obispo de la diócesis para salir del éxtasis. Podían venir cardenales de Roma, obispos, sacerdotes, y darle la orden y no le hacía caso a ninguno. Estando en éxtasis, solamente la voz de su director espiritual y la del obispo, ella salía del éxtasis. ¿Cómo respeta a Dios la institución de la iglesia? ¿No? Solo a ellos les obedecía. Entonces, dejó 20.000 páginas de revelación. Tenía un contacto con Dios permanente. Cuando estaba normal, pues no estaba en esos días tan terribles. Y Jean Guiton, el presidente de la Academia de Ciencias de París, un católico eminente, intelectual, muy importante, que nos dejó un legado de escritos muy importante, pidió permiso de verla y el padre Finé dijo que no. Entonces él, es muy astuto, fue a donde el arzobispo y el arzobispo le dijo que sí. El padre Finé le tocó acceder porque la autoridad estaba por encima de él. Entonces la interrogó durante 3 o 4 días y él le preguntaba de política y ella, ciega, paralítica, en la cama le contestaba todo. El presidente sufre mucho por tal cosa, tal ministro es muy veleidoso, tal ministro le falta seriedad, y ahí el Espíritu Santo, que conoce y sondea los corazones de todos, ¿no? Le iba diciendo todo. Él escribió un libro sobre la entrevista con Martha Robán, Jean Guiton, yo lo tengo una copia, y es muy impresionante realmente. Martha Robán dijo que de Colombia saldría luz para el mundo. Y nosotros somos muy buenos carismáticos, empezamos a hacerle piruetas a la profecía de Martha Robán. Unos empezaron a decir que era que los carismáticos íbamos a salir a evangelizar al mundo entero desde Colombia. Otros que iban a ser presidentes de la República y Colombia iba a ser el modelo. Los otros que Colombia se iba a convertir en la Arcadia del Caribe, pues el paraíso terrenal, ¿no? Dijeron muchas bobadas, le cuento. Realmente la profecía era de orden espiritual y ya se cumplió. Les voy a contar ese secreto. No, hoy no le cuento el secreto. Será para otro día. Como decía Concepción Cabrera de Armida, que la curiosidad era ¿qué? Pecado. Decía Concepción Cabrera de Armida, entre otros pecaditos que cometemos todos los días, ¿no? Pero les voy a contar, yo sabía. Hay que leer el libro de Conchita, otra mística mexicana del siglo XX. Madre de 10 hijos, quedó con 8, ¿no? De los escritos de Concepción Cabrera de Armida nacieron 4 comunidades religiosas. Hay una que es amiga mía, pues de esa comunidad aquí. Una mujer ignorante, mexicana, pues de familia prestante, pero ignorante, ella no era mayor cosa intelectualmente. Y deja más de 45 tomos escritos. Hay uno que se llama Vicios y Virtudes y lo voy a traer para que todos lo leamos, porque Ave María, sí nos falta por ese camino, ¿no? Entonces, Concepción Cabrera, mexicana, siglo XX, le tocó la época de la Revolución, la familia perdió todas las fincas, tenía varias haciendas, de muchas cosas. Es posible que los que estemos aquí todos vayamos a perder todo. Pues yo no, porque no tengo nada, pero algunos de ustedes sí. Entonces, Martha Robán profetizó. Hace un mes, el Señor empezó a dictarle a Agustín 33 días de consagración para el mundo. ¿Ustedes conocen a Agustín o no? Sí, bueno. ¿Cómo me encontré yo a Agustín? Un día el padre Acosta no le crea a ninguno de los videntes de Bogotá, afortunadamente el padre Acosta, porque ya lo quemaron a punta de golpes, ya poco cree. Y un día me dijo, oiga Rafael, usted que ha estudiado ese tema del discernimiento y maneja eso, le voy a dar un celular para que llame a un tipo que me parece como serio. Mire este libro, me mostró un libro. Y el tipo me parece serio. Y eso viniendo del padre Acosta es bastante, porque él estudió espiritualidad en Roma y le ha tocado descalificar a muchos de los famosos videntes de Bogotá. Aquí hay un club de videntes muy importante,
¿no? Bueno, instrumento les dicen. El único instrumento que yo conozco en la Biblia es un hacha que se cayó en un pozo, por ahí la sacó el profeta Eliseo, no más. Bueno, entonces empecé yo a mirarlo, a leerlo, y de pronto lo llamé y me contestó con esa voz pastosa infantil que tiene. Me dijo, doctor, como en los paisas, ¿no? Doctor, yo lo veo hace 2 años a usted y el Señor me dijo que usted me iba a llamar. Vaya, primera sorpresa. Entonces empecé a examinarlo, lo que hay que hacer. Confrontar los mensajes contra el catecismo. El Espíritu Santo no lucha contra el magisterio de la iglesia, no lucha contra la Biblia. Dios fundó una sola iglesia, entonces si usted no conoce esto y no conoce la Biblia, no tiene capacidad para discernir nada. ¿Sí? Entonces empecé a ver esto y le digo, oiga, el Señor lo puso a Agustín de mi Inmaculado Corazón. Él no se llama así, ¿no? Tiene otro nombre, tiene un nombre muy paisa. Y Agustín, usted tiene un director espiritual, ¿quién le mira esos escritos? Dijo Monseñor Oscar Aníbal Salazar. Le dije, buen punto, obispo santo y sabio, el de Dorada, que fue el vicario Monseñor Alfonso Uribe. Le dije, está en buenas manos, le dije, no se preocupe. Y él fue donde Monseñor Oscar Aníbal le dijo, ¿y quién más lo está viendo? Usted dijo, el doctor Rafael. Dijo, y el obispo le dijo, está en buenas manos. Dijo, estamos echándonos el club de elogios mutuos ahí. No, eso fue sin saber nadie, pero entonces el padre Acosta, Monseñor Oscar Aníbal, y me tocó a mí, que soy como el burro del paseo ahí, irlo a calificar y a ver qué tiene. Y me llama hace poco y me dice, es que el Señor me va a dictar un mensaje de 33 días y una consagración a la Virgen María. Y empieza a dictarle día a día. Y todos los días yo lo llamaba y me leía el mensaje, bueno, cada día. Todo lo que yo leí en estos últimos 30 años, que fue bastante, de las apariciones de Gede, de Marienfried, de la Saled, de las apariciones reconocidas por la iglesia, los místicos, los santos, Ana Catalina de Emmerich, todo lo fue resumiendo en los 33 días, todo. El padre Gobi, todo. Al final le dijo, mira, mi madre ha hablado durante 50 años y no le han querido hacer caso. Y no le creen. Yo he hablado todos estos años. Te voy a hacer un resumen de estos últimos 30 años y será lo último que le voy a dar a conocer al mundo. No voy a hablar más. Hay un texto del Apocalipsis en el capítulo 8 que llama el silencio de Dios. ¡Pam! Y Dios se calla y se acabó. Antes del tiempo de la justicia. Que dice Santa Faustina, cuando termine el tiempo de la misericordia, comenzará el tiempo de la justicia. Entonces, no voy a hablar más, te voy a resumir todo lo que he hablado estos años. La venida del anticristo, los 3 días de oscuridad. Cuando me leyó los 3 días de oscuridad eran igualitos a los del Padre Pío, igualitos. Yo, Agustín, ¿usted ha leído el Padre Pío? No, doctor. Gede de Alemania la leyó, no, doctor. La Saled la leyó, no, doctor. Bueno, y va dictándole, y a veces le va dando citas bíblicas, con una exactitud y con una precisión impresionantes. Ya le terminó de dictar hace 3 días el número 33 de la salida del Papa de Roma, muy próxima, el solio de Pedro vacante, muy próximo, ¿no? Le ha dictado todo lo que yo he leído, el master plan que hubo contra la iglesia hace 70 años para destruir la iglesia por la masonería, el nuevo orden mundial, y empiezo yo a leer todo, es perfecto, 33 días en donde Dios nos resume todas esas apariciones y todos esos mensajes, y ya dice, finito, como dicen los italianos, se acabó, no más. No quisieron oír a mi madre, le dicté a un sacerdote un libro azul que tú tienes, el del Padre Gobi, donde yo dije todo,
y no lo quisieron entender. Es que el corazón humano es muy complicado, muy difícil. Y leemos y acomodamos, ¿no? Eso es para dentro de 10 años. Ah, eso es para mis nietos, ¿no? Sí, eso no va a pasar nada, tranquilo. Siempre han hablado de eso. Esa malicia que manejamos es complicada, ¿no es cierto? Entonces, de pronto me llama un día y me dice, oiga, doctor, como digo doctor, porque los paisas dicen doctor, el éxito y el taxi, ¿no? Entonces, sí, el apocalipsis y los helicópteros, paisa, paisa montañero, pues, y él es bien montañero, gracias a Dios, porque el Señor le dice, mi lápiz desgastado, le dice, mi lápiz inútil y desgastado, y que lo había escogido era por eso, porque no servía para nada. Dios es muy travieso, no siempre coge los débiles para confundir a los fuertes, los pequeños para confundir a los grandes. Esas son las travesuras de Dios. No tienes videntes de estrato 6, yo he visto unas que aparecen en la revista Semana, así que pitan y cambian de voz, los de estrato 6, de esos no tiene Dios, pero bueno, cómo nos ha engañado el demonio, ¿no? Oh, estos años ha gozado con nosotros, estigmatizados falsos, profetas, videntes, instrumentos, todos, y corre, para acá y para allá. Entonces, me dijo, ¿quién es Marta Rohan, doctor? Le dije, no, pues una mística francesa, murió hace como 18 años, la están beatificando, ya es sierva de Dios. Y le conté un poco. Me dijo, no, es que el Señor me dictó hoy una cosa. Le dije, ¿qué? Él dijo que él le había dicho al Padre Pío y le había dicho a Marta Rohan que de Colombia iba a salir luz para el mundo y que la luz para el mundo eran estos escritos. Eso era. Le dije, sí, yo le creo. Le creo porque la mayoría de la gente va donde todos estos instrumentos y videntes y pseudoprofetas y va y les dan unos mensajitos como babosos, como bobos, ¿no? Casi siempre, que no dicen nada. Pues Agustín le dice a unos nombres, apellidos, fechas, citas bíblicas, exactos, puntuales, como si fuera un dictado de un secretario de Dios, eso sí. Pero no es que le guíe la mano como a Basula. Basula es una vidente falsa, ¿no? Condenada por el Vaticano, y hace poco el padre Mispagua le hizo un estudio teológico y la volvió harina, pues. Entonces, eso hace el Espíritu Santo. Entonces los últimos mensajes son los de Agustín, nosotros se los vamos a traer y tenemos la obligación de divulgarlos por el mundo entero. Esos 33 mensajes y la consagración a la Virgen. Y ya le dijo que el tiempo se había acabado. Dijo, ha llegado el tiempo en que ya no habrá más tiempo. Cancelado todo. No habrá más mensajes tampoco, no habrá más cosas. Y que la época de la segunda venida del Señor está muy cerca, pero antes vendrá el hombre sin ley. El anomos, le dice San Pablo, el hombre sin ley. El gobierno mundial nos dice que este es muy sutil, muy inteligente y que va a engañar a millones de católicos, que es muy astuto y que estamos ya en las puertas. Pero nosotros no, yo estoy seguro que no somos capaces de creer. El Señor nos ha venido hablando durante 50 años, pues no, muy difícil. Y el Señor dice que es época de convertirse, que ya no es época de hacer más negocios, ni de hacer más proyectos, que es la época de la conversión radical. Pero estamos muy ocupados, como dice el Evangelio, casándose, divorciándose, comiendo, bebiendo y haciendo negocios. En eso andamos, ¿no? Eso fue lo de Agustín con Marta Rohan, y esa es la luz para el mundo, y eso estoy absolutamente seguro. No va a ser ni un presidente, ni el señor Miller, que se echó unas profecías más falsas que el billete del pastuso. No, espantoso pues. Entonces, eso es la luz para el mundo. Ni es el Padre Puerta, no es. No sigan andando más, por favor. ¿No?
lean la Biblia, conviértanse, piden al Señor misericordia, clamen. Colombia va a entrar en una época muy difícil, vamos a tener una calamidad muy grande, vamos a entrar en tiempos muy duros y muy difíciles, el mundo entero, y terminará ahí sí con el triunfo de Cristo, el triunfo del corazón inmaculado de María. Es Apocalipsis 17, que el anticristo persiguió a la iglesia y no pudo vencer a Cristo. Amén. Bueno, prólogo para el Espíritu Santo. Agustín, el Espíritu Santo, le revelará lo que va a venir. Capítulo 17 de San Juan. El Espíritu Santo revelará lo que va a venir. En el Catecismo de la Iglesia Católica del 683 y siguientes, anoten porque tienen que leerlo en la casa, es muy completo la información sobre el Espíritu Santo que nosotros debemos saber, pero yo les voy a dar mucho más allá del Catecismo, ¿no? Por eso vamos a tener unos meses sobre el Espíritu Santo. Comienza en el 683. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu del Hijo que clama Abba, Padre. Gálatas 4:6. O sea, para entrar en contacto con Cristo es necesario primero haber sido atraído por el Espíritu Santo. Jesucristo dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo ha llamado. O sea, que ustedes no estén convencidos que están aquí porque me vieron en televisión o porque alguien los invitó o porque les dijeron, no. Es un llamado que el Espíritu Santo hace. El Padre, vimos la semana anterior, el Padre, del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, dimana esa fuerza. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, nos dice Jesús, tomará de lo mío y os lo revelará. O sea, el Espíritu Santo nos dicta toda la Sagrada Escritura, es el autor de la Sagrada Escritura, pero Él no habla por su propia cuenta, Él toma de Jesús y toma del Padre y nos revela. Y es el plasmador, como el arquitecto de Dios en nuestro corazón. En la medida que el Espíritu Santo crece en nosotros la santidad. En la medida en que yo crezco en el amor de Dios, tengo que ir muriendo ¿a qué? A mi egoísmo, a mi envidia, a mi codicia, a mi deseo de ser estimado, de ser apreciado, de ser tenido en cuenta, ¿no? Yo a veces en los grupos de oración veo eso tan claro, que es que la gente quiere ser tenida en cuenta, la gente quiere realizarse, quiere, como el grupo de oración se vuelve como un espacio psicológico para hacer su vida, como dicen ahora, y no para crecer como la cola de las vacas, que es de para abajo, que crecen los cristianos. Señor, que yo mengüe para que tú crezcas. ¿Por qué a fulano le dan y a mí no? ¿Por qué lo tienen en cuenta y a mí no? Esos son bobadas. Cuando Jesús nos dice busque primero el reino de Dios y lo demás le dará por añadidura, es buscar el reino de Dios aquí adentro. La semana entrante los voy a examinar sobre la primera y segunda morada, ¿no? Primera y segunda. Vamos a ver, vamos a hablar de eso aquí. Vamos a tratar de aprenderle a Santa Teresa, esa maestra que Dios nos dio. Mire, el Espíritu Santo da en la Iglesia Católica ciencia infusa. Usted no ha visto un evangélico que echa demonios, que sana enfermos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el evangélico echa demonios y sana enfermos? Porque está bautizado. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. Ellos dicen que Jesús es el Señor. O sea que tienen el Espíritu Santo, pero lo tienen de una manera muy imperfecta, también como nosotros, muy imperfecta porque no lo hemos dejado crecer en nosotros. El reino de Dios crece en ustedes. Como esta loca que yo quiero tanto, Teresa de Jesús, escribe esos, no solo este libro de las moradas, sino las fundaciones y la autobiografía y todo eso, es puro Espíritu Santo, puro Espíritu Santo. Es tanta la sabiduría que los teólogos todavía se asombran. Y como en el siglo V San Agustín escribe ese de Trinitate, de la Trinidad.
de donde yo saqué ese discursito que les hice de la Trinidad. Y ningún teólogo moderno lo ha podido superar. En el siglo V no había elementos para saber eso, solo la Biblia. Y San Agustín nos va dando un tratado sobre la Trinidad, el Espíritu Santo. Se llama ciencia infusa, es uno de los dones místicos que el Espíritu Santo da, como los estigmas del Padre Pío. Entonces los evangélicos tienen el Espíritu Santo, pero lo tienen de una manera muy imperfecta, porque no tiene estigmatizados, ni tiene místicos, ni tiene ciencia infusa. Catalina de Siena no sabía leer y escribir. Ahí tienen los diálogos con Dios, ahí vendemos ese libro. Nadie ha hecho un tratado sobre conocerse a sí mismo como Catalina de Siena. Nadie. Y era ignorante, completamente ignorante. O la mexicana Concepción Cabrera de Armida, es impresionante el tratado que yo tengo sobre la Eucaristía, es muy impresionante, hecho por una ama de casa. El Espíritu Santo sopla desde adentro hacia afuera, y eso no está sino en la Iglesia Católica. En los evangélicos hay carismas, sí, oran en lenguas, echan demonios, sanan enfermos, y se quedaron ahí estancados porque como no están en la verdadera iglesia, tienen como unos linderos, ¿no? Y los otros no tienen la Eucaristía. El cáliz que bendecimos es comunión con el cuerpo de Cristo, el pan que bendecimos es comunión con el cáliz con la sangre de Cristo, el pan con el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10. O sea, nosotros tenemos místicos porque tenemos la Eucaristía. Y tenemos un fenómeno como Marta Robán que se alimenta de la Eucaristía. Ana Catarina Emmerich también, 17 años. San Nicolás de Flu, el fundador de Suiza, 23 años alimentado con la Eucaristía, uno de los santos más raros del mundo, padre de familia con 8 hijos, y el Señor le dice, mire, deje sus 8 hijos y su mujer y vángase para el monte a orar, y el hijo de 20 años lo puso a manejar la casa, pero 20 años en Suiza en esa época era como tener, bueno, en Colombia hay que tener 80, tener 40 años para ser maduro. Y el hijo manejó la casa, y un hijo fue obispo, el otro fue gobernador, el otro Dios lo bendijo, todos sus hijos se los bendijo. Y fundó a Suiza, redactó la Constitución suiza y se acabaron las guerras de los nobles y la espada y la muerte y todas esas cosas. Y la redactó inspirada en la Biblia. Y Suiza no entró en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial. Y un pedazo de peña en medio de Europa que no tiene tierras fértiles, que no tiene nada, una roca. Eso no sirve para nada, el país con mayor ingreso en el mundo, fundado por un santo inspirado en la Biblia. También se alimentaba con la Eucaristía, 23 años. San Nicolás de Flu, bien raro ese santo, ¿no? Casado. Dios hace lo que quiere, ¿sí? No hay nada que lo que quiere. Se vale de un tipo de esos para reconciliar a los nobles que se estaban matando, hacer la sociedad helvética. Por eso hay unos franceses, otros italianos, otros alemanes, y los reconcilió a todos y los firmó ahí el acta de constitución y volvió al monte a orar, allá se murió. Dios cómo hace cosas maravillosas, ¿no? Pero hay que convertirse. Dice el que nos precede y despierta la fe, mediante el bautismo del primer sacramento de vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es la vida de Dios en nosotros. Si dejamos crecer esa vida de Dios, Dios crecerá en mí y yo me iré transformando. Anoche hablaba con una monjita franciscana que se iba hoy para Cuba a las 5 de la mañana y la vi como contenta, preocupada y contenta, preocupada porque Cuba pues es un estercolero donde las niñas abortan 5 o 6 veces al año, todos los colegios, en todas partes, la brujería, todo eso que hay en Cuba, pero se iba a trabajarle a Dios. Una mujer que renuncia a ser madre, a casarse, a realizarse, como dicen ahora, a hacer mi vida ahora. Ella hace la vida de Dios, una franciscana. Entonces yo dije, el Espíritu Santo nos da esa alegría
y nos da esa fuerza para hacer una cosa de esas. Ir a Cuba ahora no es nada fácil para un religioso que no tiene derecho a los bonos para almorzar, pues. Donde el promedio de salario de un obrero es de $8 al mes y de un médico $18. Y está en medio de la brujería, el vudú, de toda la cosa. El amor de Dios. El Espíritu Santo nos llama, ¿no es cierto? Amar tanto a Jesucristo se necesita una acción del Espíritu Santo. Es el primero que nos despierta la fe. Por eso tan brutos cuando dicen que no bauticen los niños, que dejen que ellos escojan. No, es como dejar que los niños escojan si les dan almuerzo o no les dan, o les dan tetero o no les dan. No, pues hay que darles. Y darles el Espíritu Santo. Con razón que la Virgen en Yugoslavia dijo una cosa muy linda, dijo, mire, el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo, no necesita nada. Todo. El problema es que no nos damos cuenta. Ese es el chiste que salió un día en la Madre Angélica de una niña de 15 años que llevó un grupo de oración. Hicieron un seminario, oraron por ella y ella empezó a sentir esa fuerza y ese gozo interior. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, yo sí lo he experimentado. Y es un gozo y una alegría y una paz inmensa. Y empezó a orar en lenguas, y empezó a tener visiones. Eso llegó a su parroquia, pero desmandada, pues en una alegría. Cuando vienen las primicias del Espíritu, la gente se pone muy contenta. Lo que pasa es que después nos toca el desierto, después, porque el Espíritu también nos arrastra al desierto para ser tentados por Satanás. También esas cosas hace el Espíritu Santo. A Jesús lo arrastró al desierto también. Entonces, esta niña llegó a su parroquia y había un párroco, un viejito teólogo. Bueno, los teólogos son difíciles, no crean. A veces saben mucho de Dios, pero no conocen a Dios. No han tenido esa experiencia. Y llegó el hijo, padre, tiene que recibir el Espíritu Santo. Ay, qué china tan bruta, ¿cómo le dice eso? Tiene que recibir el Espíritu Santo. Y le sale el teólogo y le dice, yo lo recibí en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación. Casi la muerde. Y le dijo, sí, padre, pero que se le note, que se le note. Pues no se le notaba al padre, huraño, mal geniado. ¿Ustedes vieron a la Madre Teresa que dejar de sonreír algún día? A veces se puso seria para decir cosas serias. Y yo la veía en unas fotos abrazando a su amigo Billy Graham, el predicador bautista, con un amor. Y decirle, doctor Graham, he orado mucho por su ministerio. Y era verdad, orando por el ministerio de un pastor bautista. Y él la quería mucho y la admiraba mucho. Los dos eran personas de Dios. No se estuvo pateando por diferencias teológicas con Billy Graham ahí. La Madre Teresa, el Espíritu Santo, que nos revela a Jesucristo. Y Jesucristo nos revela al Padre. Mire, es el último en la revelación de las personas de la Trinidad. San Gregorio Nacianceno decía, hablaba de la pedagogía de la condescendencia divina. En el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y muy oscuramente al Hijo. Dice San Gregorio Nacianceno. ¿Sí? El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente al Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún más admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos, de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. San Gregorio Nacianceno. El Espíritu coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Y ahí les voy a explicar el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra? Dijo Jesús, el pecado contra el Espíritu Santo.
San Agustín tiene un sermón magistral, extraordinario sobre el Espíritu Santo y sobre el pecado del Espíritu Santo, como todas las cosas de San Agustín. Soberbio, un sermón formidable. Él los escribía, gracias a Dios que los escribía porque nos quedaron. Si no, no hubiéramos tenido esa enseñanza tan grande. Yo se lo voy a resumir en una sola cosa. El pecado contra el Espíritu Santo es la impenitencia final. Es no querer convertirse. Es sentir el llamado de Dios y postergarlo. Y de pronto vamos a terminar, como decía San Agustín, que Dios pasa por la puerta de mi vida, una vez y dos y 10, y ya otro día no pasará más, decía. Es decir, Dios me llama a través de ¿qué? De un libro, de un sermón, de una emoción, de un consejo de otra persona. Dios me llama a través de las circunstancias, de muchas cosas, del terremoto de Haití, de cualquier cosa. Dios me está interpelando, me está llamando. Dios habla a través de los acontecimientos, de las personas, de los libros, de muchas cosas, de las catequesis de Benedicto todos los domingos que son formidables, ¿no? Es un gran maestro. Todo eso Dios me está hablando. Y un día callará. Cuando yo rechazo la acción de la gracia, Dios que me está llamando y me está diciendo, mire, conviértase, vuélvase a Jesús. La Biblia dice 360 veces, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y es volverse con el corazón. A veces nos volvemos con el interés, con la mente, ¿no? Y no le entregamos a Dios todo. Yo digo que la trampa del demonio más grande del siglo XX, la más grande, fue Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el hombre del siglo XX creó a Dios a su imagen y semejanza. Nos creó un Dios mediático, un Dios para el bolsillo y para el estómago, y ahí para. No es un Dios de amor trascendente, que es Padre, que nos dirige hacia la eternidad, no. Nos dirige al aquí y a la ahora, solamente. Y eso es muy difícil porque el bombardeo del siglo XX, de la sociedad de consumo, nos penetró de tal manera que tenemos unas anclas en el mundo tan fuertes que no pensamos en la eternidad. Y que para nosotros lo más importante es este mundo. Dios nos bendice aquí, sí, muchas veces. Yo lo he experimentado toda la vida, 30 años. He vivido de la fe. Y Dios me ha sostenido. Pero es para la eternidad que tengo que luchar cada día, mirando el más allá, no el aquí y el ahora. Por eso en el aquí y el ahora es que cultivo para la eternidad. Entonces la trampa del demonio fue terrible, terrible. Nos dejó a Dios, sí, mira, ahí le dejó su Dios, pero otra imagen de Dios diferente. No es un Dios eterno que es el sumo bien. Por eso cuando digo, ¿quién quiere 10.000 millones de pesos? ¿Qué tengo que hacer? 10.000 millones de pesos. ¡Ya! ¿Y usted qué está haciendo por su eternidad? Nada. No, yo me levanto y me encomiendo a Dios, sí. Y por la noche me persino otra vez. Es todo el esfuerzo que hago para encontrarme en el amor infinito de Dios. Y el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo es rehusar la gracia, es rechazar el llamado de Dios hasta el final. Pero San Agustín dice la impenitencia final. Personas que no se quieren convertir, que no quieren dar el brazo a torcer, que no quieren dar la vida. Porque la damos es a pedacitos. Y con condiciones además. Y Dios, si viviéramos el primer mandamiento, todos seríamos santos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Seríamos santos, porque es que el que ama obedece, ¿no? Seríamos capaces de dar la vida por el otro, de compartir, de meternos en los zapatos del otro, de hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Y entonces el Espíritu Santo nos está chuzando
Hay una frase de San Juan que me impresiona mucho, que dice: el Espíritu Santo arguye de pecado. Arguye de pecado. O sea, nos muestra nuestra basura. Atérrense y muéranse de miedo el día que se sientan buenos. Porque entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Que es el que chuza, el que muestra su basura interior. Pídanle mucho al Espíritu Santo eso, que los enseñe a ser santos. Esa es la meta que Dios nos dejó. Mire, y es un negociazo, les cuento. Es un negocionón ser santo. Es el mejor negocio de la historia. En el libro de Enoc nos habla de los 7 cielos. Y nosotros nos imaginamos un cielo con una cama de marfil, el otro con una cama de plata, el otro con una cama de oro. Pues no, no hay camas, ni hay flores, ni hay árboles. Son 7 grados de gloria. Los que han alcanzado esa gloria aquí, porque ya lo alcanzaron desde aquí, ese gozo en el Espíritu Santo, gozo inmenso que la gente no sabe qué es, en la mayoría. Allá también. Si uno le dicen que en el 7º cielo está Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier, San Francisco de Asís. Y cuando nosotros escasamente pasamos la tarea, nos meten 7 purgatorios, pues es una vaina. A ver si al fin nos santifican. 7 grados de gloria. Cuando Pedro Claver, y voy a hablar de Pedro Claver, al que yo aprecio mucho, era novicio de los padres jesuitas, creo que en Alcalá, por allá en España, en una universidad de los jesuitas. Pedro Claver empezaba a entrar a la compañía de Jesús. Había un hermano portero en la universidad. El hermano portero era muy famoso por la santidad. Y entonces Pedro Claver, en esa época se usaba la obediencia ya, le pidió permiso al superior de hablar con el hermano todos los días como 20 minutos. Y el hermano era un hombre de Dios, de oración. Entonces este chino, pues que era un chino pues de 13, 14 años, hablaba con el hermano y el hermano le daba muy buenos consejos. Cuando Pedro Claver marchó a América, él se ordenó aquí, él terminó los estudios aquí, se ordenó aquí, terminó aquí la filosofía, la teología. El superior le preguntó al hermano y le dijo: ¿y dónde está el muchacho, el amigo tuyo, el discípulo? Dijo: no, él marchó a América, pero yo tuve una visión, y se la contó. Esas visiones solo se las contaban a los superiores, no más. Y el superior la escribió después de que Pedro Claver había muerto. Dijo: vi el cielo, y había tronos que se elevaban y se elevaban y se elevaban y se elevaban, y de pronto vi un trono tan alto, tan alto, tan alto, y me dijeron: ese está reservado para Pedro. Claro, bautizar 300,000 personas, evangelizar en las cárceles, en los leprosos, en los tuberculosos, en los ríos, dormir 3 horas, dedicarse para la gloria de Dios, todo. Pero Pedro tenía un incentivo muy grande, era que era místico. Él por la noche se alimentaba de Dios. Cuando entraba el hermano Sandoval al cuarto de Pedro Claver, a la celda, lo encontraba frente a la cama así, y él creía que era que dormía arrodillado, y le ponía una vela por aquí, no lo quemaba, entraba en éxtasis. Y eso es como llenarse uno de una presencia poderosa de Dios, y tiene suficiente gasolina para varios días, pues, y poder y sabiduría. Eso no lo hemos dado sino los católicos. Pedro Claver es un gigante, ¿no? 7º cielo. Entonces, ¿por qué estamos luchando? Generalmente estamos luchando es como por pasar la tarea, ¿no? Raspando, como decían en el colegio, ahí con 3. Yo no sé ahora cómo las notas, pero Clarita, que es maestra, nosotros pasábamos con 3, la raspada, pues, ¿no? ¿Sí? Y eso es.
y el resto pagamos el purgatorio. Y podemos llegar a ser infinitamente felices, participar del sumo bien, del amor infinito de Dios. El Espíritu Santo es el que nos hace eso si nosotros amamos a Jesús. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo en la Biblia? Cuando Jesús promete la venida del Espíritu Santo lo llama Paráclito. Paracleto es una palabra griega, paráclito en español, que quiere decir estar junto a mí. ¿Sí? Paráclito. Es una palabra muy hermosa. Otros le dicen abogado, advocatus, el abogado ante el Padre Jesucristo, pero dice tenemos otro abogado, el Espíritu Santo. Y como la Virgen es la esposa del Espíritu Santo, abogada tenemos. Abogado. Consolador. Jesús es el primero que nos consuela, pero el mismo Señor llama al Espíritu el Espíritu de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. ¿Cuáles son los símbolos en la Biblia del Espíritu Santo? Primer símbolo, el agua. Ustedes se acuerdan de ese texto en el Antiguo Testamento tan hermoso, de que del templo sale un torrente de agua y va pasando hacia el mar de Arabá y va saneando las aguas pútridas, y al lado nacen árboles y peces, va dando vida. Ese simbolismo tan hermoso de que desde el templo empieza a salir el agua y el agua empieza a crecer, sube primero a las rodillas, a los tobillos, va subiendo, 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 y es el Espíritu Santo el que se muestra ahí. Y sana las aguas podridas, da vida a los lados, produce vegetación. O sea, el Espíritu Santo no solamente da vida espiritual, sino vida material. ¿Quiere que les cuente una cosa hermosa? Un carismático en los Estados Unidos, yo se lo conté aquí a Rafael el otro día, hizo una experiencia musical. Entonces cogió un vivero de esos y le puso música clásica religiosa, ¿no? Pergolesi, cosas hermosas, antiguas ahí. Y las mismas plantas. En el otro vivero puso una música clásica, Brahms, Beethoven, ¿no? Música hermosa también, pero la otra es más espiritual porque era como más inspirada, ¿no? Música gregoriana, música. Y en la tercera le puso rock. En la primera nacieron los árboles levantados, erguidos y levantados como hacia el cielo, largos, afilados, hermosos. En la segunda salieron unos árboles frondosos, bonitos, y en la tercera se murieron los árboles. Eso está escrito, documentado además. En la primera tenía la unción del Espíritu Santo. Por eso en la casa uno pone música gregoriana y empieza a espantar los bichos por allá. Porque tiene la unción y uno oye cantar a los monjes de Silos y eso produce una paz inmensa. ¿Sí? Oye uno de San Sergio en Rusia, una música eslava hermosa, y cantan como ángeles cantan. Entonces, ¿cómo será la influencia del Espíritu Santo en la vida de las personas? La diferencia en la música, en el arte, en la poesía, en la arquitectura, en todo, en todo. Ven las pinturas de la Capilla Sistina o de cualquier parte del mundo. Lo que el Renacimiento, lo que inspiró Dios a los pintores. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. El agua, la unción, el simbolismo de la unción, es en el óleo, ¿no? También es significado por el Espíritu Santo, que es óleo. Primera de Juan 2, 20. Lo del agua hay una cosa muy linda. En el Evangelio de San Juan, en la piscina esa, ¿qué pasa en la piscina? La movía un ángel, ¿no es cierto? Y metían un enfermo y se sanaba. ¿Eso qué es? El ángel de donde recibe vida, del Espíritu Santo. El ángel agitaba las aguas y dejaba el agua ungida. Y al meter el enfermo, se sanaba.
Yo una vez le di una botella de agua de San Francisco Javier a mi odontóloga y se sanó de un cáncer, porque te dan la unción. Y de ahí vienen las reliquias que tienen la presencia del Espíritu Santo. Los pañuelos de Pablo expulsaban los demonios y la sombra de Pedro también. El fuego, ¿qué dijo Jesús? Después vemos las citas de todo esto, que hay muchas citas y yo les doy una fichita. En el catecismo, en el 694, 695, 96, 97, encontramos el fuego, la nube, la luz. Vamos a encontrar eso. El sello de la unción, la mano, Jesús levantaba las manos y curaba. El dedo de Dios ha llegado a vosotros y yo expulso demonios con el dedo de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Y la paloma, porque la paloma del diluvio aparece en el bautismo de Jesús como símbolo de paz. Vamos a suspender un momentico. Bueno, tenemos tanto sobre el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, renueva en nosotros las maravillas de Pentecostés. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Bueno, el Espíritu Santo hace cosas y da cosas. Nos equipa, nos ayuda. Miremos un poco rápidamente porque vamos a volver sobre eso después y lo vamos a examinar más a fondo. ¿Qué hace? ¿Y qué da? Y así termino yo a las 12 para ir a cumplir una cita médica. ¿Qué hace y qué da? En Hechos 9:31 nos dice, y después vamos a leer las citas después, nos dice que consuela, conforta. El Espíritu Santo, usted en la oración, como dice el profeta Isaías, bebe de los pechos de Dios. O sea, va siendo consolado. La persona que ora recibe mucho consuelo. Bienaventurados los que sufren porque serán consolados. Y es Dios que nos produce esas consolaciones interiores, que es muy lindo. Contiende con los pecadores. Esa sí que es dura, ¿no? Génesis 6:3. El Espíritu contiende con los pecadores, o sea, nos purifica, nos llama la atención. A veces nosotros nos pasan cosas en la vida y estamos convencidos de que el diablo nos está molestando, que el diablo, no. Muchas veces es el mismo Espíritu Santo que está actuando en nosotros y está permitiendo también que el diablo nos moleste. El Espíritu arrastró a Jesús al desierto. El Espíritu da vida, Génesis 10:10, ¿no? He venido para que tengan vida y vida abundante. Por eso esa transformación maravillosa de los santos, que arrancan desde el pecado, desde la miseria, como San Agustín, para llegar a ser un hombre tan tierno, tan dulce, que es la parte de San Agustín que ustedes no conocen. Solo conocemos la sabiduría tan grande, sino la ternura y la dulzura que alcanzó como San Ignacio de Loyola, de pasar de ser un vasto y vasco militar a ser un hombre tan tierno que le hablaba a las flores del convento, le decía, las tocaba con un bastón y les decía, no me grites tanto sobre la belleza de Dios, les decía, y lloraba. San Ignacio. Crea y da vida. El Espíritu es creador. Cuando usted ve que un pie crece, como aquí en el grupo de oración los jueves y los miércoles, que un pie está creciendo, pues es la fuerza vital de Dios, que es el Espíritu Santo, que aleteaba sobre las aguas, como una paloma, ¿no? Aleteando sobre las aguas y dando vida, vida biológica y vida espiritual, y es creador. Por eso cuando el Apocalipsis dice, yo todo lo hago nuevo, es una nueva creación. Envía. Ustedes no hagan muchas cosas espirituales sin que sientan realmente el envío que Dios les da.
A veces fracasamos en muchas misiones espirituales porque no somos enviados. Siempre que la monjita que se iba para Cuba, la enviaron. La superiora, con el consentimiento del obispo, la envió. Entonces, eso lleva una gran bendición, el envío, ¿no? El envío. El Espíritu envía. A veces nos equivocamos creyendo hacer muchas cosas y no. Dirige. Uno ve en los Hechos 8, 29, 10, que el Espíritu Santo guía, dirige. A San Pablo le dice, mire, no vayas a tal parte. ¿Por qué? Pues Dios sabe por qué, ¿no? Lo dirigía, lo guiaba, ¿sí? Y hay que oír la voz del Espíritu. Muchas veces, como no escuchamos a Dios, el Espíritu Santo dirige. A veces nos dice que predicar. Mire, lo que a mí me ha pasado, en eso sí podría contarles 1000 anécdotas. Que yo he pensado en un tema para llegar a editar una conferencia y empiezo y nada, y el tema se fue por otro lado y entró por otro, y es, ¿qué es lo que tengo que predicar? El Espíritu Santo me va diciendo qué tengo que predicar. ¿Qué predicar? Pero hay que ser dócil a la acción del Espíritu Santo. Enseña, reargulle, corrige y enseña, porque es Dios, es la voz de Dios, es la acción de Dios. ¿Cuántas cosas aprendió San Agustín del Espíritu Santo? Yo no creo que esos 42 volúmenes hayan sido todo un tema de inteligencia y reflexión, no. Yo creo que hay mucho material ahí que es del Espíritu Santo y mucho material humano, porque Dios, el que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti, dice San Agustín, con esa hermosa expresión, ¿no? Y también el Espíritu Santo nos enseña. Yo he descubierto textos de la Sagrada Escritura que yo les doy una interpretación y la gente dice, pero ¿usted dónde sacó eso? Dos curitas, yo ahorita la conferencia en Medellín de 4 horas y los curas me miraban asombrados, es que a mí no me enseñaron eso en el seminario. No, es que esto se interpreta es así. Sí, tiene razón, me decían, sí, tiene razón. No, en la teología no aprendieron eso, pero el Espíritu Santo nos enseña y escudriña todo, sondea lo profundo, nos dice San Pablo. No lo podemos engañar. Cuando me acuerdo mucho del padre Pacho de Pacho, cuando estaban los narcos allá bien activos, todavía está el letrero sobre una roca gigante. El padre Pacho, un hombre bueno, pero de carácter, padre Pacho de Pacho, está ahora en otra parroquia de Zipaquirá, de la diócesis de Zipaquirá, puso un letrero arriba que decía, Dios ve. Dije, uy, este sí le puso a los narcotraficantes y a todos, y a los pecadores, y a los buenos, y a los malos, les puso lo que era, Dios ve. Los debió hacer reflexionar con eso, ¿no? El Espíritu Santo escudriña dentro del corazón. Todas esas verdades ocultas que nosotros mantenemos, todas esas máscaras que nos ponemos, pero el Espíritu Santo sí nos escudriña. A mí cuando me hablan del aviso de Garabandal, ¿cómo me da de susto? Les cuento. A mí me da mucho miedo la iluminación de las conciencias, que dice la Virgen en Fátima, que pasamos delante de Dios como se pasa delante de un espejo y nos veremos tal cual somos. Nadie se engañará. Dice que será tan terrible para unos verse como Dios lo ve, que se morirán. El impacto, ¿cómo era el choque de cómo lo ve Dios realmente? Escudriña los corazones, sondea por dentro. Dios permanentemente nos está viendo. Si nosotros viviéramos con ese pensamiento, seríamos santos. Es que el Espíritu Santo está dentro de mí y yo soy templo del Espíritu Santo. Cuando ustedes ven un borracho entrar en un templo, ¿sí?, blasfemando y escupiendo, ustedes lo primero que hacen es sacarlo, ¿no? Mire, señor, salga de aquí, eso es un templo, respete. Pues cuando usted miente, cuando usted engaña, cuando usted manipula, está haciendo lo mismo. Usted es un templo del Espíritu Santo y está haciendo igualito a lo del borracho. Está profanando el templo interiormente. Eso es el pecado, ¿no? Profanamos el templo de Dios, que somos nosotros.
glorificas a Cristo. Juan 16, 14. El que le da gloria a Dios es el Espíritu Santo, que es el que revela a Cristo y revela la verdad. Guía, nos guía, habla a través de los profetas. Hechos 1:16, Juan 16, el Espíritu habla por los profetas. Y habló en el Antiguo Testamento y sigue hablando a través de los profetas. Nos apoya y nos ayuda en el sufrimiento, Romanos 8:26. Nos sostiene en el sufrimiento, en la oración. Puede ser contristado, lo puede entristecer, Isaías 63, Efesios 4:10. Contristamos al Espíritu Santo a través del pecado y de no obedecer a Dios. Cuando no obedecemos el mandato de Dios, entristecemos al Espíritu Santo y lo reducimos. Por eso hay un texto del Apocalipsis sobre la iglesia de hoy que me impresiona mucho. La iglesia de Sardes, que es la iglesia de la barredura, de la escoba. Nosotros somos barredura. La iglesia de hoy somos eso que se barre con una escoba y por el suelo, eso somos. Y nos dice el Apocalipsis, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Los membretes, yo soy católico, apostólico y alemán, y tiene nombre de vivo, pero estás muerto. Reanima lo que te queda y está a punto de morir. Hemos contristado al Espíritu Santo. Es que tienes poco poder, nos dice ahí. El poder del Espíritu Santo en nosotros es muy poquito. Uno se compara con esos primeros cristianos, y con esas comunidades cuando nacieron, franciscanos, jesuitas, dominicos, cuando nacieron. Duraron un siglo con ese ímpetu, con ese poder, y después como que nos vamos apagando, ¿no? El Espíritu Santo, tienes poco poder, nos dice el libro de Apocalipsis. Reanima lo que te queda, que está a punto de morir, dice, en esta iglesia de la escoba, de la barredura. Ora según la voluntad del Espíritu Santo. San Pablo nos enseña cómo orar según la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu, no orar en la carne. Esa sí que es brava. Puede ser resistido. No resistan al Espíritu Santo, dice San Pablo. No lo resistan. Generalmente la voluntad de Dios es una y el Espíritu Santo la manifiesta y nosotros hacemos la nuestra y resistimos al Espíritu de Dios. Santifica, nos hace santos si le obedecemos y obedecemos la palabra de Dios, porque las palabras son espíritu y vida. El Espíritu Santo es el que da la palabra en la Biblia. Toda escritura es dada por el Espíritu Santo, nos dice Pablo, útil para arguir, para reargudir, para exhortar. Nos dice San Pablo, ¿para qué es útil la palabra de Dios? Que es espíritu y vida. Por eso, mire, la lectura de la Biblia es muy rica por eso, porque es leer la presencia del Espíritu Santo allí. Nos otorga poder en la iglesia, para los sacramentos, para los carismas, nos da poder. Nos arrastra al desierto. El Espíritu arrastró a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. A veces uno tiene esas noches oscuras, esas cosas, esas desolaciones interiores, ese ganas de salir corriendo, ese yo ya no doy más. Y es el Espíritu que lo va arrastrando al desierto y le va mostrando, ahí en el desierto le muestra su propia miseria. El Espíritu de Dios es un pedagogo inmenso. Testifica de Cristo. Él no hablará por su propia cuenta, Él tomará de lo mío. Juan 15:26, tomará de lo mío y os lo revelará. Tiene su propio poder, ¿no es cierto? Romanos 15:13, el Espíritu Santo es el poder. Los griegos, yo no uso esa palabra porque
porque los de la nueva era abusan de esa palabra, pero los griegos lo llaman energía, es decir, es el poder y la energía de Dios, ¿no? La palabra griega. Vive con los creyentes, da gozo a los creyentes, edifica la iglesia, enseña a los creyentes, imparte el amor de Dios. Romanos 5, 3, 5. Imparte el amor de Dios, mora en nosotros, procede del Padre, testifica de Jesús. Es dado por quién, por Cristo, por intercesión de Cristo, por el Padre, enviado en nombre de Cristo. El mundo no lo puede recibir, nos dice Juan 14, 17. El mundo no lo puede recibir. Solamente aquella persona que acepta a Jesucristo como Señor recibe el Espíritu Santo. Lo que pasa es que vivir ese señorío de Cristo no es tan fácil, solo con la ayuda del Espíritu Santo. El mundo no puede recibirlo. Y el Padre lo envía en el nombre de Jesucristo, es 14, 26 de San Juan. Nos arguye de pecado, nos muestra nuestros pecados. Hay que pedir mucho al Espíritu Santo para poder tener una conciencia clara del pecado, que nos arguya de pecado. Eso es rápidamente una lectura muy rápida de lo que el Espíritu Santo nos hace, lo que el Espíritu Santo hace. Ahora, lo que el Espíritu Santo da. Ya vamos a hacer otra lectura súper rápida. Después los vamos siguiendo despacio y vamos leyendo las citas bíblicas. Los dones. Isaías 11, 1, 2. Completan y llevan a la perfección las virtudes de quienes los reciben. Sirven para el crecimiento personal. Completan y llevan a la perfección las virtudes. Son 7 dones, uno de los cuales está en el libro de la sabiduría y otros 6 en Isaías. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Son los 7 dones del Espíritu Santo que deberíamos pedir con mucha frecuencia. Pedirle a Dios que nos dé esos dones que lo necesitamos para crecer espiritualmente, personalmente, cada uno. Las virtudes. La palabra virtud viene de virtus virtutem, que significa esfuerzo. Hay virtudes teologales y virtudes cardinales. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad, donde San Pablo nos dice que prevalece la caridad, el amor fraterno. La virtud dispone al cristiano a vivir en relación con la Trinidad, ¿no? Y a vivir en relación con Dios, como en su origen, en su sustancia, en su naturaleza. En la práctica de la virtud se va sumergiendo uno en Dios y Dios nos va permeando en la práctica de la virtud. Hay una falla muy grande en nosotros, los cristianos de hoy. Primero, la trivialidad de la fe, la superficialidad. Y segundo, que le hemos dado mucho énfasis a los carismas y no a la virtud. Y la virtud es la que nos puede llevar a la santidad. Yo no vi a la Madre Teresa orando en lenguas, ni echando demonios, nada, pero la vi amando y sirviendo. Tenía la virtud fundamental, la de la caridad, el perdón, el amor, el servicio, es lo que los ha hecho santos. Entonces la Iglesia en este problema se ha movido sobre una cosa pendular, el péndulo, ¿no es cierto? Entonces, los que se dan cuenta de que nosotros exageramos lo de los carismas, se mueven hacia el otro lado del péndulo y dicen, no, nada de carismas, solo la virtud. El esfuerzo, la oración, la penitencia, la negación de sí mismo, solamente eso.
Y nosotros cogemos el péndulo y lo movemos al otro lado. No, póngame las manos, ore por mí. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Vidente, profeta. ¿Se sanó o no se sanó? Entonces nos fuimos al otro extremo y se nos olvidó la virtud. Y la virtud es la que lleva a la santidad. Ni lo uno ni lo otro. Como dicen los paisas, todas dos. Para decir ambas, ¿no? Entonces, hay que vivir ambas cosas en un sano equilibrio. Ser hombres virtuosos y si Dios le da carismas, ejercerlos dentro del campo de la virtud, con caridad. Pero nos volvimos pendulares, uno va al Opus Dei, al Lumen Dei, a los pasionistas, entonces no. Tire rodilla, haga penitencia, échese fuerte y aprenda a amar y no más, ahí quédese ahí. Y nosotros nos fuimos al otro extremo. ¿Sí? Ore en lenguas, sane enfermos, tenga visiones, y eso es lo más lindo, ¿no? No. Tiene que vivir las dos cosas, porque la virtud es muy necesaria para crecer espiritualmente. Dos, las virtudes. Tres, los carismas. Son unas gracias que el Espíritu Santo da, ¿no?, para beneficio de la comunidad, ordenados para la edificación de la iglesia, para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo. Son los carismas. La palabra carisma viene de harisma, quiere decir regalo de lo alto. Hay muchas clases de carismas. Hay unos jerárquicamente más importantes que otros. Hay ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios están permanentemente dentro de la iglesia, como los sacramentos. Ahí están, siempre están en la iglesia. ¿Sí? Los extraordinarios son transitorios y no están permanentemente, ni se le dan a todos en la iglesia. Hay muchas clases de carismas. Hay carismas de apostolado, de enseñanza, de gobierno. Hay de conocimiento y palabra, carismas de poder, carismas de sabiduría como la glosolalia, las lenguas, la interpretación de lenguas, las locuciones, las visiones intelectuales de Santa Teresa, las locuciones del Padre Gobi, que Dios le hablaba, la Virgen le hablaba. Pero en el fondo del vehículo, por donde entra todo, es el Espíritu Santo. A uno puede que le hable la Virgen o le hable un santo, o Jesucristo, o el Padre Celestial, pues el Espíritu Santo que está ahí hablando. Y hay dones extraordinarios, pero el apostolado, la enseñanza, el gobierno, profetas, pastores, maestros, episcopos, obispos, están en la Biblia los obispos, están los presbíteros, están los diáconos, carismas de conocimiento y palabra, profecía, sabiduría, ciencia, revelaciones, penetración de misterios, discernimiento, visiones intelectuales. Santa Teresa tenía visiones intelectuales, que es donde menos se puede filtrar el demonio, pero cuando hable del discernimiento les hablaré de eso, en las visiones intelectuales. Hay carismas de servicio, son una maravilla, son una bella consignación para entrar al reino de los cielos. Funciones administrativas, presidir, los carismas asistenciales que la Iglesia Católica maneja en África, en más de 20 países la Iglesia sostiene la educación, la salud, la Iglesia Católica sostiene muchas cosas en el mundo. Ahora en Cuba que se iban las monjitas, aquí las monjitas le mandan. Nosotros, la iglesia tiene más de 3.500 diócesis que participan en las misiones en el mundo entero. Los jesuitas tienen 23 ONG en Colombia para ayudar a la gente. Y no hacemos no hablar más de ellos, pues. 23. Carismas asistenciales, lo que hace la Madre Teresa. Hay carismas de poder, es como nos gusta, ¿no? ¡Ay! Curaciones, milagros. Hay uno muy bueno que se llama la entrega de la propia vida, en los carismas de servicio.
entregar la propia vida. Duro, ¿no? No es fácil. Los frutos del Espíritu Santo son las perfecciones que el Espíritu Santo hace en nosotros, son las primicias de la gloria eterna. Son Gálatas 5, 22, 23. Y Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, dijo. Jesús no dijo, los van a conocer por los carismas, no, por tus frutos. Amor, paz, alegría, paciencia, fidelidad, humildad, dominio propio, longanimidad, benignidad, mansedumbre, castidad. Los frutos no son fáciles. Frutos del Espíritu Santo. Es la área, otra área donde trabaja el Espíritu Santo, es el área número 4, ¿no es cierto? Virtudes cardinales son frutos del propio esfuerzo. Por ejemplo, templanza, prudencia, justicia, fortaleza del esfuerzo de cada uno. Fruto del esfuerzo personal. Vamos después, pues tenemos un tema tan largo para hablar de cada una de esas cosas. Yo tengo aquí como 50. Los sacramentales. La alegría está en las virtudes, está en los frutos del Espíritu Santo, no en las virtudes cardinales. Alegría y gozo. Los sacramentales, el agua bendita, los huesos, los pañuelos, las reliquias. Acuérdense en el libro de los Reyes que echaron un cadáver sobre los huesos de Eliseo y resucitó. Y como el ángel ungía las aguas y echaban ahí el enfermo y se sanaba. Y como los pañuelos de Pablo, la sombra de Pedro, o sea, sacramentales. Cosas que tienen la unción de Dios. 6 son las sacramentales. 7 son los ministerios. Los ministerios son el ejercicio de un carisma. ¿Sí? El ministerio que ejerce la persona que ora por enfermos, el que preside con solicitud, el que echa a los demonios, el que celebra la Eucaristía, son ministerios. Hicieron una traducción bíblica un poquito, pues, con neologismos los evangélicos, porque la palabra castiza es administrar, no es ministrar, porque administrar quiere decir estar junto a, es decir, yo administro, porque es ad, que está pegado a, administro las cosas de Dios que no son mías. Pero ya la palabra ministrar hizo carrera. Bueno, y si la entendemos, pues está bien. Esas son las áreas, cada una de esas áreas, pues es largo para, ¿qué tal lo de curaciones, los exorcismos, el carisma de estado de vida, por ejemplo, el celibato, la virginidad, la soltería consagrada, todos son carismas de estado de vida, muy lindos. La monjita tiene un celibato y vida consagrada, ¿no? Un estado de vida muy meritorio además, de un gran sacrificio. Entonces, nosotros a veces creemos que porque oramos en lengua estamos mejor que la monja. No, la monjita que fue para Cuba, pues sí, a trabajar con la gente con más problemas, ¿no? Misioneros. De ahí viene la palabra misa, del latín missio, que quiere decir envío, misión, misa, missio, envío, misión. De ahí viene la palabra misa, es un envío. Y predicar el evangelio a todas las gentes. Amén.